Gladys en Éxitos. Bueno, el conflicto en Medio Oriente sigue dando de qué hablar, particularmente el conflicto entre Israel y el grupo Hamas en la frontera en Gaza ha generado reacciones como la que leí hace unos minutos, por ejemplo, el grupo de expertos de Naciones Unidas en Derechos Humanos que señalan incluso de tener Israel una gran responsabilidad y hasta de tenerlo planificado desde el inicio de pues hacer pasar necesidades grandes como, por ejemplo, necesidades por agua o por salud, accesos a lo que es la población en territorio palestino. Y aquí me detengo porque queremos con un especialista que siempre consultamos, además israelí, Gabriel Betajal es periodista, se ha especializado en terrorismo islámico, es experto en Medio Oriente. Con él queremos actualizar la información sobre ese conflicto, pero también lo que es la escalada en la frontera norte con el grupo Hezbollah. Bienvenido, Gabriel, nuevamente a este espacio. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer. Bueno, lo de la ONU, por ejemplo, ¿no? Y así varias voces en general, incluso de la población del mundo, que ya cuestiona a Israel por considerar, pues, que dentro de este conflicto originado o esta nueva etapa de conflicto originado por Hamas el 7 de octubre, ya la realidad es muy diferente para, en este caso, las poblaciones que padecen por las consecuencias de una guerra, y en este caso la población palestina, cuyo número de fallecidos, de heridos, de afectados es superior a la de Israel. ¿Cómo puede sostener Israel, digamos, este conflicto y básicamente el ataque en la Franja de Gaza ante lo que es esa opinión pública mundial, Gabriel? Yo creo que hay un doble estándar, un claro doble estándar, y tengamos en cuenta que la ONU no es otra cosa que un parlamento de países del mundo en donde la mayoría de estos países no es democrático, es musulmán, por ejemplo, hay 50 países musulmanes y algunos de ellos son islamofascistas, o sea, más o menos la minoría, o sea, estamos hablando de quizás 60 países que son democráticos. Entonces se impone una agenda que es medio surrealista, porque según este criterio, que supone que de acuerdo al número de muertos se puede establecer quién es el agresor y quién es el agredido, bueno, esta Mm. gente no hubiese tenido ninguna duda de decir que los nazis eran los buenos, porque durante la Segunda Guerra Mundial murieron 7,5 millones de alemanes frente a 500.000 británicos. Entonces esta gente diría que los nazis son los buenos porque seguían por el número de muertos. Es algo bastante ridículo. Mm, entiendo el punto, ¿no? Pero igual impactan y las imágenes impactan y lo que sale de la Franja de Gaza, sin duda evidencia que es un conflicto que está dejando unas consecuencias terribles y uno se pregunta cuánto más se requiere para poder pacificar esa zona y que además también se le garantice la seguridad a Israel. No podemos perder de vista lo que fue el origen de esto. Muy simple, jamás tiene que abandonar la Franja de Gaza y entregar a todos los secuestrados que tienen en túneles, a bebés, a niños, a mujeres que han violado infinidad de veces, o por ejemplo a dejar de disparar cohetes. La población de Israel y el gobierno no parece tener ninguna intención de dejarse seguir asesinando. Y evidentemente defenderse, cuando el judío se defiende, mucha Ujú. gente no lo puede asumir, porque además ten en cuenta que hace 2000 años que se asesina a judíos sin que el judío se defiende. De pronto, ¿cómo el judío se atreve a defenderse? Eso es alguna cosa, es algo que no toda la humanidad se lo puede soportar, lo puede digerir. Entonces yo creo que va a continuar esto, va a continuar durante varios meses más, supongo, porque el objetivo de Israel es muy claro y te diré más, los que están impulsando al gobierno de Israel a seguir adelante la guerra es la población, mucho más que los militares y mucho más que el gobierno. La población dice se terminó, no queremos estar más amenazados por jamás en la Franja de Gaza y tampoco en el Líbano. Ujú. Sí, con relación al Líbano y a lo que es esa escalada con Hezbollah, ¿cuán, cuánto complica además lo que es esa defensa que mencionas de Israel, ¿no? Que ya tiene una guerra pues instalada en la Franja de Gaza y bueno, ahora se le puede sumar también este otro conflicto, hasta que puede dar la defensa de Israel. Mira, yo creo que lo que va a ocurrir es así. Hoy no hay tantos soldados del ejército de Israel adentro de la Franja de Gaza. Hay
hay 2 batallones. Eso es suficiente para llevar a cabo una guerra continua contra esos soldados que quedaron sueltos de Hamas, porque ya los batallones ordenados han dejado de existir. Entonces, ese tipo de combate va a continuar. Lo que ha ocurrido es que el ejército le ha dado órdenes a sus soldados que devuelvan a sus casas, que descansen y están aumentando sus arsenales en depósitos, creo yo, para emprender una batalla seria contra el Líbano. Y lo que hay en el Líbano es que la población que no es chiita, que es la mayoría de la población, huye de las zonas de combate porque entiende que Hezbollah los va a llevar a una guerra. Entonces, mientras que los sunitas o los cristianos le piden a Israel que no los afecte a ellos, que si pueden atacar solamente a los chiitas, Hezbollah dispara alrededor de 40-50 cohetes por día. Y el ejército se prepara cada vez de forma muy clara para un ataque mucho más contundente que no solo puede ser también con soldados entrando al Líbano y puede ser solamente desde el aire. De hecho, en declaraciones recientes, también el que se considera vicejefe de Hezbollah, Naim Qassem, declaró que su grupo no tiene intención de entrar en guerra, pero que si Israel desencadena una, habrá grandes pérdidas en ambos bandos. ¿Cómo interpretan ustedes este mensaje? Mira, yo creo que lo que ha dicho es bastante cierto, ¿eh? Lo que ha hecho Israel fue mató ya a 400 líderes de Ujú, Hezbollah. ujú. Yo creo que Israel está buscando una guerra abierta contra Hezbollah. Lo está buscando, les está matando líderes importantes para que Hezbollah dispare con todo lo que tenga, cosa de que haya justificativo a nivel internacional para darle un golpe muy fuerte a Hezbollah. Como Hezbollah entiende esto, entiende que Israel no puede permitir un ejército que tenga 200.000 cohetes del otro lado de la frontera y que diga que te quiere asesinar, o que tenga 50.000 soldados, o que tenga 3.000 kilómetros de túneles. Como Hezbollah sabe que Israel no lo puede permitir, intenta no llevar al Líbano a una guerra. Por eso yo creo que el que está más interesado hoy en día de comenzar una contienda bélica es Israel. Ujú. Ahora bien, de estos grupos terroristas como Hezbollah y Hamas, pues qué expectativas tiene Israel, porque en la franja, como dice, ya quedan dos grupos de combate y bueno, se supone que puede venir una arremetida mayor. ¿Para qué? Para finalmente lograr desaparecer, desmovilizar. ¿Cuál sería el objetivo en el caso del grupo terrorista Hamas, con tanto que ya se ha hecho ahí, incluso con la pérdida de civiles? Yo no creo que sea posible destruir al Hamas, ¿eh? Ni tampoco Ajá. a Hezbollah, ni tampoco a Al-Qaeda, ni tampoco a ISIS. Son grupos Ujú. radicales islámicos, o sea, es una ideología. Hoy se va a llamar Hamas, mañana va a tener otro nombre. Entonces, no creo que sea tan fácil destruirlo. Lo que Israel dice es, no queremos que siga gobernando la Franja de Gaza. Entonces, la alternativa es buscar otro gobierno, que puede ser una nueva autoridad palestina, o puede ser alguien, por ejemplo, financiado por Emiratos Árabes Unidos, que es un país moderado. Lo que está claro es que jamás no va a seguir en el poder. Entonces todavía jamás sigue teniendo fuerza en el terreno de la Franja de Gaza, porque mira cómo funciona. Se entrega ayuda humanitaria, jamás la roba, la vende en el mercado negro, gana dinero y con ese dinero le paga sueldos a jóvenes de 14, 15 años que salgan a luchar en favor de la yihad islámica a cambio de dinero o de beneficios económicos inmediatos para sus familias. Este círculo vicioso es difícil de destruir, ¿verdad? Y es un círculo vicioso que no describen pues los enviados de Naciones Unidas al terreno, ¿no? Sí, pero ten en cuenta que los enviados de las Naciones Unidas en el terreno son especialmente la UNRWA. Y hay por lo menos 12 empleados de la UNRWA que participaron en la masacre del 7 de octubre, y hay 75 años que la UNRWA se ha despilfarrado 45.000 millones de dólares. Vuelvo a repetir, 45.000 millones de dólares en ayuda a alguien que ellos llaman refugiado. Estamos hablando de una organización, la ONU, que administraba las escuelas de la Franja de Gaza, que eran dominadas por Hamas. Entonces no te asombres que dentro de poquito varios países del mundo declaren a la UNRWA, o sea, a la ONU, grupo terrorista. Hay varios países ya que han declarado que no van a financiar más a esa organización corrupta. Por ejemplo, Suiza
donde es originario el director general de la UNRWA. Entonces, la ONU, lamentablemente, como decíamos al principio, no es el arquetipo de un país, de una organización que la moralidad es la que la guía. Tengamos en Ujú. cuenta, la Organización de Defensa de las Mujeres de la ONU no abrió la boca cuando se violaron a centenas de mujeres judías. Y el secretario general de la ONU empezó a justificar por qué había que entender y comprender al Hamas en el momento que hizo atentado. Entonces, lamentablemente, la ONU, como bien dirían otros más inteligentes que yo, la ONU tendría que ser replanteada y quizás crear una organización en donde países democráticos no tengan el mismo voto y derecho que dictaduras. No puede ser que pongamos en la misma bolsa a un país, no sé, como Portugal y a Kuwait. No puede ser. Entiendo perfectamente y bueno, imagínate tú qué esperanza para el mundo, ¿no? Gracias por haber estado una vez más con nosotros, haber compartido tu punto de vista, tu análisis, además como periodista y especializado en terrorismo islámico, experto en Medio Oriente, Gabriel Ventasgal, 2:37, pausa, en breve regresaremos.